El insulto cruel humillante pronunciado con desdén absoluto desprecio resonó a través del espacio elegante exclusivo del lobby principal de Gran Hotel Paraíso Resort and Spa, complejo turístico de 5 estrellas gran lujo ubicado en zona exclusiva de costa de Riviera Nayarit, aproximadamente 40 kilómetros al norte de Puerto Vallarta. Eres completamente inútil, absolutamente insignificante, sin ninguna habilidad valiosa útil. Solamente sirves para trabajos básicos simples de limpieza de carga, de tareas manuales que no requieren inteligencia ni educación, ni competencia real. Personas como tú de clase baja, sin educación universitaria, sin sofisticación, son literalmente intercambiables, reemplazables en minutos por cualquier otro trabajador manual igualmente poco calificado. Deberías estar agradecido eternamente de que el resort de esta categoría te emplea. Te permite trabajar aquí ganando salario mínimo miserable cuando en realidad no aportas ningún valor real significativo a operaciones. Francamente es acto de caridad de management. Permitir que personas de tu bajo nivel socioeconómico trabajen en establecimiento donde huéspedes son exclusivamente personas exitosas, educadas de clase alta como nosotros. Entonces cállate. Deja de intentar ofrecer opiniones, sugerencias sobre cosas que claramente no entiendes, no comprendes, porque exceden completamente tu capacidad intelectual limitada, tu experiencia reducida de vida. Las palabras salieron venenosas, despectivas, cargadas de clasismo puro de boca del licenciado Fernando Bustamante Rivas, empresario arrogante de 48 años, CEO de empresa mediana de tecnología financiera de Ciudad de México con patrimonio neto personal estimado de aproximadamente 50 millones de pesos, hombre conocido entre círculo social de amigos, colegas por personalidad extremadamente arrogante, prepotente, por obsesión con estatus social, por tendencia cruel de tratar despectivamente a personas de servicio, a trabajadores de clase baja, a cualquier persona que consideraba socialmente inferior, vestido ese sábado tarde de agosto de 2025 en conjunto casual, caro de resort wear, camisa de lino Ralph Lauren de 5,000 pesos, shorts de diseñador de 3,000 pesos, sandalias Gucci de 8,000 pesos, reloj Rolex Daytona de 500,000 pesos, lentes de sol Cartier de 15,000 pesos, apariencia total que gritaba: soy extremadamente rico, exitoso, importante. Era tarde calurosa húmeda de sábado de agosto de 2025, específicamente 3:32 p.m., según reloj elegante discreto montado en pared de mármol del lobby principal magnificente de hotel, durante fin de semana largo de retiro corporativo de empresa de Fernando, donde había traído grupo de 12 ejecutivos senior de empresa más esposas parejas, para combinación de reuniones estratégicas de planeación más actividades recreacionales de team building, en resort exclusivo 5 estrellas, grupo que había estado comportándose durante 2 días completos con actitud extremadamente arrogante, demandante, grosera hacia staff de hotel, tratando meseros, camaristas, personal de servicios, bellboys, con desdén, condescendencia, haciendo demandas irrazonables, quejándose constantemente de detalles triviales como si fueran problemas mayores, esperando servicio instantáneo perfecto, sin reconocer humanidad básica de personas trabajando a atenderlos. Persona quien era target objetivo de insulto público cruel humillante de Fernando, quien estaba parado modestamente cerca de área de concierge en lobby, intentando respetuosamente ofrecer información útil que había sido completamente ignorada, rechazada, burlada. Era don Héctor Maldonado Cruz, hombre humilde, trabajador de 53 años, quien había trabajado durante 28 años completos en Gran Hotel Paraíso Resort desde apertura original de propiedad en 1997, en posición de mantenimiento general, handyman técnico de reparaciones, hombre de apariencia física completamente ordinaria, modesta, de trabajador manual de clase baja, estatura mediana de unos 70 centímetros, complexión fuerte, muscular, desarrollada por décadas de trabajo físico, piel morena curtida por años de trabajo bajo sol intenso de costa, rostro amigable, honesto, con arrugas profundas alrededor de ojos de persona quien sonríe genuinamente frecuentemente, a pesar de dificultades de vida, cabello negro con canas abundantes, cortado simple, funcional, sin estilo, vestido en uniforme estándar de staff de mantenimiento de hotel. Camisa azul marino de trabajo con logo de hotel bordado en pecho, pantalones de trabajo azul marino resistentes, botas de trabajo negras gastadas pero funcionales, cinturón de herramientas de cuero desgastado, cargando herramientas básicas de reparación, apariencia completa de trabajador manual experimentado, competente, sin pretensiones de ser más que lo que era. Don Héctor había nacido, crecido en orígenes extremadamente humildes de pobreza genuina, hijo de familia campesina de pequeño pueblo rural de montañas de Nayarit. Padre había sido agricultor de subsistencia, trabajando parcela pequeña de tierra montañosa, produciendo maíz, frijol, calabaza apenas suficiente para alimentar familia de 8 personas. Madre había trabajado ocasionalmente como empleada doméstica en casas de familias de clase media de pueblo cercano,
ganando pesos mínimos. Héctor había sido uno de 6 hijos. Había crecido durante infancia de años 60-70 en casa pequeña simple de adobe, de 2 cuartos sin electricidad, sin agua corriente, sin drenaje, usando letrina exterior para baño, recolectando agua de arroyo cercano para consumo, cocina, lavado, pobreza rural genuina, que millones de mexicanos de generaciones previas habían experimentado. Había completado solamente educación primaria básica de 6 años en escuela rural pequeña de un solo salón, con maestro único atendiendo simultáneamente niños de primero a 6º grado. Había terminado escolaridad formal a edad de 12 años cuando necesidad económica familiar había requerido que comenzara a trabajar tiempo completo, ayudando padre en parcela agrícola durante temporadas de siembra-cosecha, más buscando trabajo ocasional pagado en pueblo como ayudante de albañil, de carpintero, de plomero, aprendiendo oficios básicos de construcción mediante observación práctica sin entrenamiento formal. Había emigrado finalmente a zona costera de Nayarit, a edad de 25 años en 1997, buscando oportunidades de empleo más estables, mejor remuneradas que agricultura de subsistencia ofrecía. Había tenido extraordinaria fortuna de ser contratado como parte de equipo original de staff de mantenimiento cuando Gran Hotel Paraíso Resort estaba siendo construido e inaugurado. Había sido literalmente uno de primeros 50 empleados contratados antes de apertura oficial. Había comenzado en posición más básica de ayudante general de mantenimiento, ganando salario apenas superior a mínimo, realizando tareas más simples básicas de mantenimiento, de jardinería, de limpieza de áreas exteriores, pero había demostrado rápidamente características excepcionales que habían permitido no solamente retener empleo durante 28 años completos, periodo extraordinariamente largo en industria hotelera conocida por rotación alta de personal, sino también ganar respeto profundo de management, de colegas. Primero y fundamental, ética de trabajo casi obsesiva de trabajar incansablemente, diligentemente, sin quejas, sin buscar atajos, completando siempre tareas thoroughmente bien. Segundo, actitud perpetuamente positiva, amigable de tratar todos, colegas, huéspedes con respeto genuino, sonrisa sincera, independiente de cómo lo trataban. Tercero y crítico, inteligencia natural, práctica excepcional, más curiosidad insaciable que lo había motivado a aprender constantemente durante 28 años, acumulando knowledge, expertise, práctica en literalmente docenas de áreas técnicas diferentes. Aunque Héctor tenía formalmente solamente educación primaria de 6 años de escuela rural, sin ningún entrenamiento técnico formal, sin certificaciones oficiales, sin títulos impresivos en papel, había desarrollado a través de 28 años de experiencia práctica diaria de observación, atenta de autoaprendizaje, constante expertise genuina, profunda, en extraordinaria variedad de sistemas técnicos de hotel. Sistemas eléctricos completos incluyendo distribución de poder de alta tensión, transformadores, paneles de circuitos, breakers, cableado, sistemas de iluminación, sistemas de emergencia, backup generators, sistemas de plomería, incluyendo bombas de agua, tanques de almacenamiento, sistemas de purificación, tratamiento de aguas negras, sistemas de agua caliente, calderas, tuberías de distribución, válvulas, controles, sistemas de climatización HVAC, incluyendo chillers grandes de aire acondicionado central, manejadores de aire, ductos, controles, termostatos, mantenimiento preventivo de equipos, sistemas de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia, controles de acceso, alarmas, sistemas de detección de incendios, equipos de cocina industrial, incluyendo estufas, hornos, freidoras, refrigeradores, congeladores, sistemas de ventilación, sistemas de piscinas, incluyendo filtración química, tratamiento de agua, bombas, calentadores, sistemas de elevadores hidráulicos, mecánicos, sistemas de generación de emergencia, plantas eléctricas, UPS, sistemas de respaldo. Héctor había aprendido todo esto, no a través de cursos formales de certificaciones oficiales, sino a través de método antiguo de aprendizaje práctico, de observar atentamente técnicos especializados externos, cuando venían a realizar mantenimiento, reparaciones, de hacer preguntas inteligentes, de experimentar cuidadosamente con sistemas, cuando no había riesgo, de hacer preguntas constantemente. ¿Por qué funciona así? ¿Qué pasaría si esto falla? ¿Cómo puedo prevenir ese problema? De leer manuales técnicos en español e inglés, que venían con equipos a pesar de educación formal limitada. Había desarrollado capacidad autodidacta de leer, comprender documentación técnica compleja, de acumular pacientemente durante 28 años, knowledge que técnico especializado típico adquiría en área específica única, pero que Héctor había adquirido en docenas de áreas diferentes, convirtiéndolo en experto generalista extremadamente valioso. Para 2025, después de 28 años de experiencia acumulada, Héctor
Era literalmente persona más knowledgeable de todo hotel completo sobre sistemas técnicos de property, incluyendo más que ingenieros formalmente educados que trabajaban en posiciones de management, de mantenimiento, quienes típicamente tenían títulos universitarios impresivos pero frecuentemente experiencia práctica limitada. Managers jóvenes de mantenimiento rotaban típicamente cada 3 a 5 años, promovidos transferidos a otras properties de cadena hotelera, mientras Héctor permanecía constante acumulando décadas de knowledge institucional específico de property específica. Cuando sistema crítico fallaba a las 3 a.m., era típicamente Héctor, no manager formalmente educado, quien era llamado para diagnosticar, reparar urgentemente, porque Héctor simplemente sabía profundamente, íntimamente cada sistema de hotel, había reparado cada tipo de problema imaginable múltiples veces durante 28 años. Pero a pesar de expertise técnica extraordinaria acumulada de valor indispensable para operaciones de hotel, Héctor permanecía en posición de técnico de mantenimiento con salario modesto de 18,000 pesos mensuales, aproximadamente solamente 20% superior a salario mínimo legal, no porque carecía capacidad de realizar trabajo de posiciones más altas, sino porque sin título universitario formal, sin certificaciones oficiales, reconocida sistema corporativo de hotelería, simplemente no permitía promoción a posiciones de management que requerían formalmente título universitario en ingeniería o campo relacionado, independiente de expertise práctica demostrada, sistema que valoraba credenciales formales de papel sobre knowledge genuina, experiencia práctica, injusticia estructural que Héctor había aceptado sin amargura, sin resentimiento, continuando a trabajar excelentemente, no por compensación financiera, que no reflejaba valor real, sino por orgullo profesional de hacer trabajo bien, por lealtad a hotel, que había sido empleador constante durante 28 años, por satisfacción intrínseca de resolver problemas técnicos complejos. Ese sábado específico de agosto, grupo corporativo arrogante de Fernando había estado disfrutando facilidades de resort durante 2 días completos, comportándose de manera extremadamente demandante y respetuosa hacia staff. Durante almuerzo ese día en restaurante principal de Hotel Grupo, había quejado ruidosamente que temperatura de aire acondicionado de restaurante era incómodamente caliente, aproximadamente 26 grados Celsius, cuando temperatura confortable para dining debería ser 22 a 23 grados. Había demandado agresivamente que management arreglara inmediatamente problema de aire acondicionado incompetente, amenazando escribir review negativa de hotel en TripAdvisor si no era resuelto instantáneamente. Manager de turno de hotel había contactado urgentemente departamento de mantenimiento reportando queja de huéspedes VIP corporativos. Héctor, quien estaba de turno ese día, había respondido inmediatamente, había inspeccionado sistema de HVAC de área de restaurante, había identificado rápidamente que chiller principal que servía zona de restaurante estaba operando pero con capacidad reducida de aproximadamente 60% de capacidad normal, debido a problema técnico que había desarrollado. Había diagnosticado específicamente que uno de 2 compresores de chiller había fallado debido a sensor de presión defectuoso que había causado shutdown automático de compresor, como medida de protección de equipo. Héctor sabía por experiencia de 28 años que reparar apropiadamente problema requeriría ordenar sensor de reemplazo de proveedor especializado de Ciudad de Guadalajara, proceso que tomaría mínimo 3 a 4 días incluyendo tiempo de ordenar, envío e instalación. Pero también sabía que había solución temporal, workaround de bypass temporalmente sensor defectuoso, permitiendo que compresor operara nuevamente restaurando capacidad completa de enfriamiento de chiller, mientras sensor de reemplazo llegaba. Workaround que era técnicamente aceptable, seguro de corto plazo aunque no ideal de largo plazo. Había intentado explicar situación más solución propuesta a manager de turno, más a algunos miembros de grupo corporativo incluyendo Fernando, quien había estado presente en lobby cuando Héctor había reportado hallazgos. Había dicho respetuosamente: señores, identifiqué problema con sistema de enfriamiento, uno de compresores de chiller principal falló por sensor defectuoso, puedo hacer bypass temporal de sensor, permitiendo compresor operar nuevamente, restaurando temperatura normal de aire acondicionado en aproximadamente 30 minutos. Esto mantendrá sistema funcionando apropiadamente mientras ordenamos sensor de reemplazo, que llegará en 3-4 días. He hecho este tipo de reparación temporal exitosamente múltiples veces anteriores. Es completamente segura, efectiva. Fernando, quien había estado escuchando con expresión de desdén creciente, había interrumpido agresivamente. ¿Quién eres tú exactamente para estar dando opiniones técnicas sobre sistemas complejos de aire acondicionado? ¿Eres ingeniero certificado? ¿Tienes título universitario de ingeniería mecánica? ¿O eres simplemente trabajador manual de mantenimiento sin educación real, sin cualificaciones formales? Héctor había respondido honestamente, humildemente: soy técnico de mantenimiento, señor.
No tengo título universitario formal, pero he trabajado con estos sistemas durante 28 años. Conozco profundamente estos equipos específicos. Respuesta que había provocado risa burlona de Fernando. Había sido seguida por insulto cruel humillante citado al inicio sobre ser completamente inútil, absolutamente insignificante. Y deberías estar agradecido que Resort te emplea. Fernando había continuado. No vamos a permitir que trabajador manual sin educación, sin certificaciones, experimente con sistemas caros complejos del hotel, haciendo bypass de sensores de seguridad, basándose en su supuesto conocimiento de 28 años. Eso es ridículo, irresponsable, peligroso. Manager debe contactar inmediatamente compañía profesional certificada de servicio de HVAC de Guadalajara o Puerto Vallarta. Traer ingeniero certificado real para diagnosticar, reparar apropiadamente. No vamos a confiar reparación de millones de pesos de equipo a trabajador de mantenimiento, que probablemente no terminó ni secundaria. Manager de turno joven de 29 años, quien era relativamente nuevo en posición, solamente 8 meses, había sido intimidado por agresividad de Fernando, más por títulos impresivos de grupo corporativo, varios CEOs, CFOs, directores de empresas. Había decidido deferir a juicio de huéspedes VIP sobre juicio de Héctor, trabajador de mantenimiento, a pesar de que Héctor había trabajado en hotel 20 años más que manager mismo. Había ordenado que Héctor no procediera con reparación temporal, que esperaran hasta lunes, cuando compañía externa de servicio de HV certificada pudiera ser contactada para enviar técnico certificado para realizar reparación apropiada profesional. Héctor había intentado explicar respetuosamente que esperar hasta lunes significaba que restaurante más otras áreas servidas por chiller afectado permanecerían incómodamente calientes durante el resto de fin de semana completo, afectando experiencia de todos huéspedes. No solamente grupo de Fernando, pero había sido cortado agresivamente por Fernando, quien había dicho: no me importa tu opinión, trabajador insignificante, gerente ya tomó decisión. Entonces cállate, regresa a hacer trabajos simples para los que realmente sirves, como cambiar focos, limpiar baños. Insulto adicional pronunciado deliberadamente para humillar públicamente a Héctor frente a otras personas presentes en lobby. Héctor había aceptado decisión calladamente, sin argumentar más, sin mostrar resentimiento. Había regresado silenciosamente a área de mantenimiento sintiéndose profundamente humillado. No tanto por insultos personales que había experimentado múltiples veces durante años de huéspedes arrogantes clasistas, sino por frustración profesional de saber que tenía solución rápida, efectiva para problema, pero era ignorado, descartado, basándose no en competencia técnica real, sino en ausencia de credenciales formales de papel, en prejuicio clasista de que trabajador manual de clase baja sin título universitario no podía posiblemente tener expertise técnica valiosa. Lo que absolutamente ninguna persona en hoteles ese sábado tarde sabía, anticipaba, era que durante horas siguientes decisión arrogante de Fernando de rechazar expertise de Héctor, de insultar, humillar trabajador experimentado, resultaría indirectamente casi en tragedia catastrófica, que solamente sería prevenida por intervención heroica silenciosa de mismo Héctor, que había sido despreciado como inútil, insignificante. Aproximadamente 2 horas después del incidente de aire acondicionado, a las 5:30 p.m. Héctor estaba realizando ronda de inspección rutinaria de áreas técnicas de hotel, verificando sistemas críticos como hacía diariamente cuando llegó a cuarto de equipos eléctricos principales ubicado en sótano de edificio principal, donde estaban instalados transformadores principales, paneles de distribución eléctrica, equipos de control que distribuían electricidad de alta tensión de red pública de CFE a todos sistemas de hotel. Inmediatamente al entrar a cuarto había detectado olor distintivo de aislamiento eléctrico, sobrecalentado, quemándose, olor que experimentaba electricista con experiencia reconocería instantáneamente como señal de advertencia crítica de problema eléctrico serio desarrollándose. Había localizado rápidamente source de olor a transformador principal número 2 de 2 transformadores grandes que proveían poder a building principal del hotel, incluyendo todas habitaciones, restaurante, áreas públicas, sistemas críticos. Había observado que casing metálico externo de transformador estaba extremadamente caliente al tacto, significativamente más caliente que temperatura operacional normal. Había notado decoloración leve de pintura en área específica de casing, indicando calor extremo localizado. Había escuchado sonido sutil anormal de humming buzzing eléctrico emanando de interior de transformador. Héctor había reconocido inmediatamente, basándose en 28 años de experiencia con sistemas eléctricos de hotel, que transformador estaba desarrollando fault eléctrico interno serio, posiblemente short circuit interno de winding, de transformador o breakdown de aislamiento interno. Problema extremadamente peligroso, que si no era corregido inmediatamente podría resultar en múltiples consecuencias catastróficas potenciales.
Primero, transformador podría fallar completamente súbitamente causando pérdida total de electricidad de 50% de hotel durante varios días, porque reemplazar transformador grande requería ordenar equipo especializado pesado de proveedor industrial, tomar semana mínimo para entregar e instalar. Segundo y significativamente más peligroso, fault eléctrico interno. Podría generar arco eléctrico intenso de miles de amperes que podría iniciar incendio dentro de cuarto de equipos eléctricos que rápidamente se extendería a través de ductos de cables a otras áreas de hotel. Tercero y más catastróficamente, fault podría causar explosión violenta de transformador debido a sobrepresión de gases generados por arco interno, explosión que podría literalmente destruir cuarto de equipos, iniciar incendio masivo, más causar falla en cascada de sistema eléctrico completo de hotel. Peor aún, Héctor había realizado mediante inspección rápida adicional que grupo corporativo de Fernando estaba en ese momento exacto, aproximadamente 60 personas total incluyendo grupo de Fernando, más otros huéspedes, realizando evento de cóctel de networking en terraza de rooftop de quinto piso superior de edificio principal directamente arriba de cuarto de equipos eléctricos de sótano. Si incendio o explosión ocurriera en cuarto de equipos ubicado en sótano, humo tóxico de incendio eléctrico subiría rápidamente a través de ductos de ventilación, escaleras, pozos de elevadores hacia pisos superiores. Más importante, único acceso de evacuación de terraza de rooftop era a través de escalera interna que pasaba directamente adyacente a cuarto de equipos. Entonces, incendio en cuarto de equipos bloquearía efectivamente ruta de evacuación de 60 personas atrapadas en rooftop en situación potencialmente fatal. Héctor había evaluado rápidamente opciones. Procedimiento oficial de protocolo de hotel era reportar problema eléctrico serio inmediatamente a manager de turno, quien contactaría compañía externa certificada de servicio eléctrico industrial de ciudad más cercana para enviar electricista certificado con credenciales apropiadas para inspeccionar, diagnosticar, reparar problema. Pero Héctor sabía por experiencia que en sábado tarde de fin de semana largo, compañía de servicio tomaría mínimo 3 a 4 horas para movilizar técnico certificado, enviarlo a location remota de resort, más una vez llegara. Tomaría tiempo adicional diagnosticar problema, decidir acción, ordenar partes si necesarias, total de probablemente 6 a 8 horas antes de que problema fuera corregido. Mientras tanto, transformador defectuoso continuaría operando, deteriorándose potencialmente, riesgo de falla catastrófica e incendio, explosión aumentando exponencialmente cada hora. Alternativamente, Héctor sabía exactamente qué hacer para mitigar inmediatamente riesgo. Podía shutdown manualmente transformador defectuoso usando switches de desconexión manual de alta tensión. Transferir toda carga eléctrica a transformador número 1 saludable que tenía capacidad suficiente de manejar 100% de carga de hotel temporalmente, aunque operaría cerca de capacidad máxima. Esto eliminaría inmediatamente completamente riesgo de incendio, explosión de transformador defectuoso, mientras permitiendo operación continua de hotel sin interrupción de servicio a huéspedes. Entonces, técnico certificado podría ser llamado para inspeccionar, reparar o reemplazar transformador defectuoso el lunes sin presión de emergencia. Pero procedimiento requería trabajar con switches de alta tensión de 13.000 voltios, electricidad extremadamente peligrosa que podía matar instantáneamente si manejada incorrectamente. Más Héctor técnicamente no tenía certificación oficial formal de electricista de alta tensión. Entonces, realizar procedimiento violaba técnicamente políticas oficiales de hotel que requerían que trabajo con equipos de alta tensión fuera realizado solamente por electricistas certificados externos. Héctor había realizado este tipo de operación exitosamente múltiples veces durante 28 años durante emergencias previas, sabía perfectamente cómo hacerlo con seguridad, pero formalmente, oficialmente no estaba autorizado a hacerlo. Había considerado reportar problema a manager de turno, seguir protocolo oficial, pero había recordado inmediatamente humillación pública de 2 horas antes, cuando manager había rechazado su expertise. Había preferido juicio de Fernando, CEO arrogante sin ningún knowledge técnico sobre juicio de Héctor, con 28 años de experiencia práctica. Había anticipado correctamente que manager joven, inseguro, enfrentado con huésped VIP, agresivo nuevamente, probablemente tomaría decisión conservadora de esperar técnico certificado externo, llegar en varias horas en lugar de permitir Héctor, trabajador manual sin certificaciones, realizar procedimiento de emergencia con equipos de alta tensión. Pero Héctor había mirado hacia arriba, hacia ceiling de cuarto de equipos, sabiendo que directamente 5 pisos arriba 60 personas, incluyendo niños, familias, estaban en evento social en rooftop completamente inconscientes de peligro mortal desarrollándose debajo de ellos. Había pensado sobre consecuencias potenciales de no actuar inmediatamente, de esperar 6-8 horas para técnico certificado llegar mientras transformador defectuoso continuaba deteriorándose,
incendio, explosión, pánico, evacuación caótica, potencialmente personas muertas por inhalación de humo tóxico o aplastadas en estampede de evacuación. Había tomado decisión en fracción de segundo basándose no en consideraciones de protocolo corporativo de políticas oficiales de proteger carrera propia, sino en responsabilidad moral humana básica de prevenir daño a personas inocentes cuando tenía conocimiento o capacidad de hacerlo. Procedería inmediatamente con shutdown de emergencia de transformador defectuoso independiente de consecuencias potenciales para su empleo por violación de protocolo. Salvar vidas potenciales era infinitamente más importante que seguir reglas burocráticas o proteger su posición. Tipo de decisión que persona verdaderamente íntegra valiente toma instintivamente sin deliberación prolongada. Durante siguientes 30 minutos, Héctor había trabajado metódicamente, cuidadosamente, solo en cuarto de equipos caliente claustrofóbico, realizando secuencia compleja de pasos para transferir carga eléctrica de transformador defectuoso a transformador saludable sin causar interrupción de servicio. Había verificado primero que transformador número 1 estaba operando normalmente, saludablemente, capaz de manejar carga adicional. Había calculado mentalmente distribución de carga, verificando que transferir carga completa no excedería capacidad máxima segura de transformador saludable. Había preparado herramientas de seguridad incluyendo guantes aislantes de alta tensión, certificados, vara de descarga, varilla de puesta a tierra. Había notificado brevemente por radio a operador de turno de centro de control que realizaría transferencia de carga entre transformadores, que podría haber fluctuación momentánea de voltaje pero no interrupción. Había abierto cuidadosamente switches de alta tensión en secuencia específica correcta, usando procedimiento preciso que había aprendido a través de años, transfiriendo carga gradualmente de transformador defectuoso a transformador saludable, monitoreando constantemente voltajes, corrientes, temperaturas, asegurando que transferencia ocurría suavemente sin problemas. Finalmente había desconectado completamente transformador defectuoso de sistema, aislándolo eléctricamente, verificando con detector de voltaje que estaba completamente de Energisis seguro. Transferencia había sido completada exitosamente sin ninguna interrupción perceptible de servicio eléctrico de hotel. Huéspedes en rooftop ni siquiera habían notado fluctuación momentánea de luces. Transformador defectuoso ahora estaba completamente desconectado, seguro, sin riesgo de incendio, explosión, crisis potencial. Había sido prevenida silenciosamente, sin drama, sin que nadie excepto operador de centro de control supiera qué había ocurrido. Héctor había documentado brevemente en bitácora de mantenimiento: transferido carga de transformador T2 a T1, debido a sobrecalentamiento anormal de T2, T2 desconectado para inspección reparación, notificar compañía de servicio eléctrico para inspección lunes. Había continuado con tareas rutinarias de turno sin mencionar a nadie, magnitud real de peligro que había prevenido sin buscar reconocimiento, sin esperar gratitud. Para Héctor esto era simplemente parte de trabajo de responsabilidad profesional, de hacer lo correcto independiente de reconocimiento. 2 horas después, a las 7:45 p.m., cuando evento de rooftop había concluido exitosamente sin incidente, grupo corporativo de Fernando había descendido al lobby para proceder a cena en restaurante principal. Manager de turno, quien había sido informado por operador de centro de control sobre transferencia de transformador, realizada por Héctor, había mencionado casualmente durante conversación con Fernando que, por cierto, técnico de mantenimiento, realizó transferencia de carga eléctrica esta tarde, debido a problema técnico con transformador, pero todo está funcionando normalmente ahora. Fernando había preguntado con tono de irritación: ¿qué técnico? Ese trabajador manual sin educación que estaba proponiendo hacer bypass de sensores esta tarde. Manager había confirmado: sí, don Héctor, el técnico senior de mantenimiento. Fernando había respondido con desdén: ese incompetente no debería estar tocando equipos eléctricos complejos caros sin supervisión de ingeniero certificado real. Es irresponsable, peligroso permitir trabajadores no certificados experimentar con sistemas críticos. Manager había intentado explicar: bueno, don Héctor, tiene 28 años de experiencia con estos sistemas específicos, es muy confiable, competente. Pero Fernando había interrumpido: experiencia no reemplaza educación formal, certificaciones apropiadas. Cualquiera puede tener experiencia haciendo cosas incorrectamente durante años. Eso no significa que saben lo que están haciendo. Insisto que hotel contrate compañía profesional certificada de ingeniería eléctrica el lunes para inspeccionar, verificar que lo que ese trabajador hizo no causó daño a equipos. Si management de hotel continúa permitiendo trabajadores no calificados tocar sistemas críticos sin supervisión apropiada, vamos a reportar esto en review de TripAdvisor como violación seria de estándares de seguridad profesionalismo.
Conversación había sido interrumpida súbitamente dramáticamente por alarma de emergencia sonando ruidosamente a través de hotel, seguida inmediatamente por anuncio de sistema de PA. Atención. Atención, emergencia médica en área de piscina principal, solicitamos urgentemente personal médico. Cualquier huésped con entrenamiento médico. Reportarse inmediatamente a área de piscina, emergencia médica crítica. Alarma que había causado que múltiples personas, incluyendo grupo de Fernando, corrieran inmediatamente hacia área de piscina ubicada en nivel de jardín de hotel, para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar a área de piscina, escena era caótica, alarmante. Hombre de aproximadamente 60 años, uno de huéspedes del hotel, estaba tendido inmóvil inconsciente en deck de piscina, claramente en distrés médico serio, mientras esposa estaba arrodillada junto a él gritando histéricamente: «Ayuda, ayuda, mi esposo no respira, no tiene pulso, alguien ayude». Aproximadamente 20 personas se habían congregado alrededor formando círculo mirando con expresión de horror, pánico, pero ninguna persona estaba tomando acción productiva, nadie sabía qué hacer. Lifeguard joven de piscina de 23 años había llamado emergencia por radio, pero estaba paralizado por pánico sin entrenamiento de respuesta médica. Héctor, quien había estado realizando inspección rutinaria de área de jardines, había escuchado alarma, había corrido inmediatamente hacia piscina, había evaluado situación en segundos, había reconocido inmediatamente que hombre estaba en paro cardíaco completo, requería resucitación cardiopulmonar CPR, inmediata para tener cualquier chance de sobrevivir. Robert, sin hesitación, había empujado a través de círculo de observadores, había arrodillado junto a víctima, había comenzado inmediatamente a realizar CPR profesional, competente, compresiones de pecho rítmicas, profundas en frecuencia correcta de 100 a 120, compresiones por minuto en profundidad, correcta de 5 centímetros en posición correcta de centro de pecho, breathing. Rescue cada 30 compresiones, técnica que había aprendido en curso voluntario de primeros auxilios RCP, que había tomado años antes en clínica de salud comunitaria de pueblo cercano, más que había refrescado mediante videos de entrenamiento online, había practicado en maniquí de entrenamiento que hospital local ocasionalmente ofrecía a comunidad. Mientras realizaba CPR, había ordenado autoritativamente a Lifeguard: trae desfibrilador a ED, ahora inmediatamente está en caja en pared de caseta de Lifeguard. Había instruido a otra persona: llama ambulancia de hospital más cercano, diles paro cardíaco, necesitamos transporte urgente. Había continuado CPR sin interrupción, manteniendo comprensiones rítmicas constantes, mientras monitoreaba víctima para cualquier señal de recuperación. Lifeguard había traído desfibrilador automático externo a ED. Héctor había seguido instrucciones de voz del dispositivo, había aplicado parches electrodos en pecho de víctima en posiciones correctas, había permitido dispositivo analizar ritmo cardíaco, dispositivo había indicado shock recomendado. Héctor había asegurado que nadie estaba tocando víctima, había presionado botón de shock, dispositivo había entregado descarga eléctrica de desfibrilación al corazón de víctima. Después de shock había continuado inmediatamente CPR, según instrucciones de dispositivo. Después de 2 minutos adicionales de CPR, dispositivo había analizado nuevamente, había indicado shock recomendado. Segundo shock había sido entregado. 30 segundos después de segundo shock, víctima súbitamente había gasped, había comenzado a respirar esporádicamente, había mostrado movimiento débil, señales de recuperación de conciencia. Héctor había continuado monitoreando víctima, manteniéndolo en posición de recuperación de lado, asegurando vía aérea, estaba despejada, hablándole tranquilizadoramente: está bien señor, ambulancia está en camino, va a estar bien. Hasta que ambulancia había llegado 12 minutos después, equipo de paramédicos profesionales había tomado control, había transportado víctima a hospital donde había sido estabilizado, tratado exitosamente, había sobrevivido completamente sin daño neurológico, debido a intervención rápida efectiva de PR más desfibrilación que había restaurado circulación, oxigenación cerebral antes de que daño cerebral irreversible ocurriera. Médicos de hospital habían confirmado posteriormente que sin CPR inmediata más desfibrilación rápida víctima habría muerto con certeza absoluta o habría sufrido daño cerebral severo irreversible por falta de oxígeno a cerebro. Habían explicado que cada minuto de retraso en iniciar CPR después de paro cardíaco reduce chances de supervivencia en aproximadamente 10%. Entonces, después de 10 minutos sin CPR, supervivencia es esencialmente cero. Intervención de Héctor iniciando CPR literalmente dentro de 30 segundos de colapso más uso correcto de AED. Había sido diferencia absoluta entre vida y muerte. Mientras Héctor había estado realizando heroicamente CPR salvando vida, grupo de Fernando más docenas de otros huéspedes habían estado observando escena desde distancia de 5 metros completamente paralizados, inútiles, sin hacer nada productivo.
Fernando, específicamente quien había estado presente durante evento completo, había quedado completamente frozen, paralizado por shock, sin ninguna idea de qué hacer, sin ninguna capacidad de contribuir útilmente, a pesar de títulos impresivos de CEO de empresa tecnológica de patrimonio de 50 millones de pesos. En momento crítico de vida o muerte, había sido completamente inútil mientras trabajador manual sin educación insignificante, que había insultado, humillado horas antes, había estado salvando vida competentemente, profesionalmente. Después de que ambulancia había partido con víctima estabilizado, después de que caos inicial había calmado, esposa de víctima, quien había sido informada por paramédicos que rápida intervención de Héctor había salvado vida de esposo, había buscado Héctor, quien había regresado silenciosamente a continuar trabajo rutinario, sin buscar atención, había encontrado Héctor en área de mantenimiento, había abrazado llorando de gratitud, había dicho: salvaste vida de mi esposo. Paramédicos dijeron que sin tu ayuda inmediata habría muerto mi esposo, estaría muerto. Ahora gracias a ti está vivo. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo pagarte? Héctor había respondido humildemente: no debe nada, señora. Simplemente hice lo que cualquier persona debería hacer: ayudar. Cuando alguien necesita ayuda, me alegro que su esposo va a estar bien. Respuesta que había hecho esposa llorar más intensamente por humildad genuina de héroe, que había salvado vida de ser querido. Historia de rescate heroico había circulado rápidamente a través de hotel durante horas siguiente. Múltiples huéspedes, quien habían presenciado evento, habían expresado admiración, gratitud a Héctor, habían comentado a management sobre heroísmo, profesionalismo demostrado. General manager de hotel, quien había sido contactado en casa durante emergencia, había regresado inmediatamente a property, había buscado a Héctor personalmente para agradecerle, había escuchado de manager de turno sobre contexto completo de día, incluyendo humillación pública, que Héctor había sufrido de Fernando horas antes, más trabajo silencioso heroico que Héctor había realizado previniendo desastre eléctrico potencial, que grupo de Fernando ni siquiera sabía que había estado en peligro. General manager había convocado reunión impromptu esa noche a las 10 p.m. en lobby principal, había invitado grupo corporativo de Fernando, más otros huéspedes significativos, había hecho anuncio público: damas, caballeros, quiero tomar momento para reconocer públicamente acciones extraordinarias heroicas de miembro de staff don Héctor Maldonado Cruz, técnico senior de mantenimiento, quien esta tarde previno silenciosamente desastre eléctrico potencial que podría haber resultado en incendio, que habría puesto en peligro vidas de 60 huéspedes que estaban en evento de rooftop, más esta noche salvó heroicamente vida de huésped, quien sufrió paro cardíaco mediante administración inmediata de CPR, resucitación exitosa. Don Héctor ha trabajado en este hotel durante 28 años completos, ha demostrado consistentemente durante décadas dedicación, profesionalismo, integridad, que son modelo para todos nosotros. Hoy específicamente cuando transformador eléctrico principal desarrolló fault peligroso que podría haber causado incendio, explosión. Don Héctor reconoció inmediatamente peligro, tomó acción decisiva realizando shutdown de emergencia, transferencia de carga eléctrica, previniendo desastre potencial. Hizo esto silenciosamente sin buscar reconocimiento, simplemente porque era lo correcto hacer. Entonces esta noche cuando huésped colapsó en paro cardíaco, don Héctor nuevamente respondió inmediatamente, heroicamente administrando CPR profesional, usando desfibrilador, salvando vida. Entonces en nombre de management, de hotel, más en nombre de todos huéspedes quienes se benefician de dedicación silenciosa de don Héctor, quiero expresar gratitud, profunda admiración por servicio extraordinario, más allá de llamado de deber. Este es exactamente tipo de profesional excepcional que hace nuestro hotel verdaderamente especial. Sala había erupcionado en aplauso entusiasta prolongado. Múltiples huéspedes habían dado standing ovation. Héctor había estado parado modestamente a un lado, visiblemente incómodo, con atención pública. Había aceptado agradecimientos humildemente, sin elaborar, sin buscar más reconocimiento. Fernando, quien había estado presente durante anuncio, había quedado visiblemente incómodo, había realizado con horror que trabajador manual inútil, insignificante, sin educación, que había insultado cruelmente, humillado públicamente horas antes, había resultado ser persona quien había salvado silenciosamente su vida, más vidas de todos en grupo corporativo, previniendo desastre eléctrico que habrían atrapado en rooftop, más quien había salvado heroicamente vida de otro huésped frente a sus ojos, mientras él, Fernando, CEO, exitoso, educado, importante, había estado completamente paralizado, inútil, sin ninguna capacidad de contribuir. Humillación de realización había sido devastadora. Había juzgado valor, competencia de persona, basándose únicamente en ausencia de título universitario, en posición de trabajador manual, en apariencia de clase baja, había insultado como inútil, insignificante,
solamente para descubrir que esa persona tenía expertise técnica profunda, coraje personal, heroísmo, capacidad de salvar vidas que Fernando, con todos títulos impresivos, riqueza materiales, absolutamente carecía. Había sido lesón brutal, humillante, sobre diferencia entre credenciales superficiales versus competencia genuina, entre arrogancia versus humildad, entre valor real versus valor percibido. Después de anuncio, Fernando había buscado a Héctor privadamente, había intentado disculparse torpemente. Don Héctor, quiero disculparme por comentarios que hice esta tarde, estaba estresado, no debía haber hablado así. Disculpa que había sonado débil, inadecuada, dada crueldad intencional de insultos originales. Héctor había respondido con gracia, dignidad genuina. Está bien, señor, todos tenemos días difíciles, no guardo rencor, espero que disfrute resto de estancia. Respuesta que había hecho Fernando sentir aún más avergonzado, porque Héctor había respondido a crueldad con perdón generoso. Durante días siguientes historia había continuado desarrollándose. Familia de huésped salvado había establecido fondo de donación de 100.000 pesos en nombre de Héctor para Clínica de Salud Comunitaria de pueblo natal de Héctor, en gratitud por haber salvado vida de padre de familia. Cadena hotelera corporativa propietaria de Gran Hotel Paraíso había reconocido oficialmente Héctor con premio de empecado heroico del año, más bonus de 50.000 pesos, más promoción formal a posición nueva creada de director técnico de mantenimiento, con incremento salarial a 35.000 pesos mensuales, casi duplicando salario previo, reconociendo finalmente valor real que había aportado durante 28 años. Medios locales de Nayarit habían cubierto historia con headline Héroe silencioso, técnico de hotel salvavidas previene desastre, con entrevista con Héctor, quien había usado Platform para abogar por mayor reconocimiento, respeto para trabajadores técnicos de clase trabajadora, quienes frecuentemente tenían expertise valiosa, pero eran ignorados por falta de credenciales formales. Más significativamente, historia había provocado reflexión dentro de cadena hotelera sobre políticas que habían impedido promoción de empleados técnicamente competentes experimentados como Héctor, simplemente por falta de títulos universitarios formales. Habían revisado políticas para crear pathways de promoción basadas en competencia demostrada, experiencia documentada, performance excepcional, además de educación formal, cambio que había beneficiado docenas de otros técnicos trabajadores experimentados en properties de cadena, quienes habían sido similarmente subestimados, infrautilizados. Para Fernando personalmente, experiencia había sido lesón transformadora, humillante, sobre peligros de juzgar personas por credenciales superficiales, por posición social, en lugar de por carácter, competencia real. Había reflexionado posteriormente con amigos cercanos. Fui completamente humillado por experiencia, insulté públicamente cruelmente a hombre que horas después salvaría silenciosamente mi vida, vida de todos en grupo corporativo, más salvaría heroicamente vida de otro huésped frente a mis ojos mientras yo estaba completamente paralizado, inútil. Me di cuenta que con todos mis títulos universitarios impresivos, MBA de universidad prestigiosa, patrimonio de 50 millones, posición de CEO de empresa tecnológica, en momento crítico de vida o muerte, yo fui completamente inútil, insignificante, mientras trabajador manual que insulté fue héroe competente, valiente, quien salvó vidas. Lección que aprendí dolorosamente es que valor real de persona no se mide en títulos, en riqueza material, en posición corporativa, sino en carácter, en competencia genuina, en coraje de hacer lo correcto cuando importa. Héctor, con solamente educación primaria de 6 años, ganando 18.000 pesos mensuales, demostró ser persona infinitamente más valiosa, importante que yo, con todos credenciales superficiales, riqueza. Entonces ahora trato a todas personas con respeto básico, independiente de posición, especialmente personas de servicio, trabajadores técnicos, porque he aprendido que nunca sabes quién podría ser persona, quien salva tu vida cuando realmente importa. Historia completa de Héctor, siendo insultado, humillado públicamente como completamente inútil, absolutamente insignificante, por Fernando, arrogante solamente para silenciosamente, heroicamente salvar vidas de personas quienes lo habían despreciado, se había convertido en narrativa legendaria en industria hotelera mexicana, contada frecuentemente como parábola sobre múltiples temas: peligros de juzgar personas por credenciales formales versus competencia real, valor de experiencia práctica acumulada versus educación teórica formal, heroísmo silencioso de trabajadores de clase trabajadora, quienes mantienen sociedad funcionando sin reconocimiento, crueldad de clasismo de despreciar personas por posición social, más fundamental, lección de que verdadero valor, carácter de persona se revela no en momentos ordinarios sino en crisis, cuando decisiones reales importan, cuando coraje genuino es requerido. En palabras finales que Héctor compartía cuando reflexionaba sobre experiencia: Fernando me humilló, públicamente llamándome inútil, insignificante,
porque juzgó mi valor basándose únicamente en falta de título universitario, en posición de trabajador manual en apariencia modesta sin considerar que durante 28 años había acumulado expertise profunda en sistemas técnicos complejos, más había desarrollado carácter de hacer lo correcto cuando importa, independiente de reconocimiento. Entonces, cuando crisis ocurrieron ese día, primero transformador eléctrico amenazando causar incendio desastre, luego huésped colapsando en paro cardíaco, yo tenía no la victimizat coraje de responder efectivamente, salvar vidas, mientras personas exitosas, educadas, importantes como Fernando estaban completamente paralizadas, inútiles. Entonces mensaje es, no juzguen valor de personas por credenciales superficiales, por posición social, porque verdadero valor se revela en acciones en momentos críticos, no en títulos en tarjetas de negocio, y trabajadores ordinarios humildes frecuentemente tienen competencia, heroísmo, carácter, que personas arrogantes con títulos impresivos nunca desarrollan porque están demasiado ocupados mirando despectivamente a otros para desarrollar humildad genuina. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.